Lo que nadie esperaba era que 3 personas se levantaran al mismo tiempo. No hubo aviso, no hubo advertencia. Solo el ruido de las sillas arrastrándose contra el piso de madera del auditorio y el silencio repentino que tragó cada palabra que el predicador estaba pronunciando. El hombre en el estrado dejó de hablar a mitad de frase, con la mano aún extendida hacia el techo, como si Dios mismo lo estuviera escuchando. Pero no era Dios quien interrumpía ese momento. Era algo mucho más terrenal, mucho más peligroso. La mujer que se levantó primero tenía el rostro descompuesto. No lloraba, pero sus ojos ardían con algo peor que las lágrimas. A su lado, un hombre de unos 50 años se puso de pie con movimientos lentos, casi ceremoniales, como si hubiera ensayado ese instante 1000 veces en su mente. Y después vino el tercero, más joven, con la mandíbula apretada y las manos convertidas en puños. Los 3 miraban hacia el estrado donde el padre Luis Toro y el otro líder religioso compartían la mesa del debate, pero solo uno de ellos era el objetivo de esas miradas cargadas de furia contenida. El auditorio estaba repleto. Más de 500 personas habían llegado esa mañana al Centro Cultural, ubicado en la zona de Coyoacán, para presenciar lo que se anunciaba como un diálogo teológico sobre discernimiento espiritual. El tema parecía inofensivo en el papel, pero cualquiera que conociera la tensión entre las distintas corrientes religiosas en México sabía que nada era neutral cuando se ponía a un sacerdote católico frente a un líder carismático cuya organización había crecido exponencialmente en los últimos 5 años. El lugar estaba lleno de fieles de ambos bandos, periodistas que olfateaban conflicto y curiosos que buscaban entretenimiento matutino disfrazado de espiritualidad. Pero ahora nadie pensaba en entretenimiento. La mujer dio un paso hacia adelante y su voz atravesó el silencio como una navaja. «Usted arruinó mi familia». No gritó, no necesitó hacerlo. La frase cayó sobre el auditorio como una sentencia judicial. El líder religioso, un hombre de complexión robusta con cabello perfectamente peinado hacia atrás y un traje que gritaba prosperidad, abrió la boca para responder, pero la mujer no le dio tiempo. Nos hizo mentir. A mí, a mi esposo, a todos los que confiamos en usted. Nos obligó a inventar historias que nunca sucedieron. El hombre a su lado asintió con lentitud, y luego habló con una voz que sonaba oxidada, como si llevara años sin usarla para decir la verdad. Yo soy ese esposo. Fui parte de su ministerio durante 8 años. Di testimonios falsos en sus reuniones. Dije que había sido drogadicto cuando nunca toqué nada más fuerte que una cerveza. Inventé una vida de crimen que jamás viví. Todo porque él me dijo que así atraería más almas al reino de Dios. El tercer hombre, el más joven, agregó algo que hizo que varias personas en las primeras filas ahogaran exclamaciones. Yo también mentí. Me pidieron que dijera que había sido sanado de cáncer. Nunca tuve cáncer, pero me prometieron trabajo, me prometieron un lugar importante en la organización si colaboraba. Y lo hice. Durante 3 años fui su testimonio estrella. El predicador finalmente encontró su voz y trató de recuperar el control, levantando ambas manos en un gesto que pretendía ser conciliador, pero que solo proyectaba desesperación. Hermanos, entiendo que haya malentendidos, pero esto no es el momento ni el lugar para... No hay malentendidos, cortó la mujer. Su voz ahora sí se elevó, pero no perdió firmeza. Hay mentiras, y usted las conoce todas porque las diseñó. Sacó de su bolsa un sobre manila grueso y lo levantó para que todos lo vieran. El predicador palideció. Aquí están las instrucciones que nos daba por escrito, las guías para construir testimonios convincentes, los nombres de otras personas a las que les pidió hacer lo mismo, y grabaciones donde usted mismo nos explica cómo manipular las emociones de la gente para que donen más dinero. El padre Luis Toro había permanecido quieto desde que empezó la interrupción, observando la escena con una expresión imposible de descifrar. No parecía sorprendido, pero tampoco satisfecho. Sus manos descansaban sobre la mesa frente a él, y su postura transmitía una calma que contrastaba brutalmente con el caos que se estaba desplegando. Cuando el predicador intentó nuevamente defenderse con palabras atropelladas sobre interpretaciones erróneas y ataques coordinados,
El padre Luis levantó una mano, apenas un gesto, pero suficiente para que el otro hombre cerrara la boca. «Permítanles hablar», dijo el padre Luis con voz tranquila pero que llegó a cada rincón del auditorio. «Si tienen evidencias, merecen ser escuchados». El predicador lo miró con algo parecido al odio, pero no tuvo opción. El moderador del debate, un profesor de teología de la Universidad Iberoamericana, que había permanecido paralizado junto al estrado, finalmente reaccionó y les indicó a los tres que se acercaran. Hubo un murmullo generalizado en el público. Algunos comenzaron a grabar con sus teléfonos, otros simplemente miraban con la boca abierta, incapaces de procesar lo que estaban presenciando. La mujer fue la primera en subir al estrado. Abrió el sobre con manos que apenas temblaban y comenzó a sacar papeles. El primero que mostró era una hoja impresa con membrete de la organización del predicador. Era un documento interno, claramente no diseñado para ojos externos. En la parte superior decía «Protocolo para construcción de testimonios de impacto». «Esto me lo dieron cuando me uní al equipo de coordinación hace 4 años», explicó la mujer. «Aquí están las instrucciones paso a paso. Primero, identificar personas con carisma natural. Segundo, trabajar con ellas para encontrar elementos dramáticos en sus vidas que puedan ser exagerados o directamente inventados. Tercero, ensayar los testimonios hasta que suenen espontáneos. Cuarto, presentarlos en momentos estratégicos durante las reuniones, especialmente antes de las ofrendas». El silencio en el auditorio era absoluto. Ni siquiera se escuchaba el roce de la ropa cuando alguien se movía. Todos parecían contener la respiración. El esposo tomó la palabra sosteniendo otro papel. «Aquí está mi historia fabricada. La escribí yo mismo, pero bajo supervisión directa de él», señaló al predicador, que permanecía sentado con la mandíbula apretada y los ojos fijos en la mesa. Decía que había pasado 5 años en las calles, viviendo bajo puentes, robando para mantener mi adicción. La realidad es que soy ingeniero civil. Trabajé para empresas constructoras respetables toda mi vida. Nunca estuve en las calles, pero el guión requería dramatismo, así que inventamos esa vida. El joven agregó su parte con una voz que se fue quebrando a medida que hablaba. «A mí me pidieron que fingiera una enfermedad terminal. Me hicieron estudiar síntomas de cáncer de páncreas para que pudiera describir el sufrimiento de forma convincente. Me dijeron que actores profesionales hacían esto todo el tiempo para películas cristianas, que no había nada malo en ello porque el fin justificaba los medios, que si mi mentira traía a 100 personas a los pies de Cristo, entonces Dios perdonaría la falsedad». El padre Luis Toro se inclinó ligeramente hacia adelante, con los ojos fijos en los 3 testigos. «¿Por cuánto tiempo mantuvieron estas mentiras?». La mujer respondió sin dudar. «Yo 4 años, mi esposo 8, hasta que ya no pudimos más. Hasta que vimos cómo otras familias caían en lo mismo, cómo gente vendía sus casas para donar a esta organización, creyendo que estaban invirtiendo en milagros reales». El predicador finalmente explotó, golpeando la mesa con la palma abierta. «Esto es una conspiración. Estos 3 fueron expulsados por conducta inapropiada y ahora buscan venganza. No hay ninguna manipulación. Los testimonios son reales». «Entonces explique esto», dijo la mujer, sacando un teléfono del bolsillo. Lo que siguió fue devastador. Reprodujo una grabación de audio donde la voz del predicador era perfectamente identificable. En ella, instruía a un grupo de personas sobre cómo crear historias que tocaran fibras emocionales específicas. Hablaba de arquetipos narrativos, de puntos de quiebre dramáticos, de cómo usar el lenguaje corporal para transmitir vulnerabilidad. No sonaba como un pastor guiando a su rebaño. Sonaba como un director de cine preparando a sus actores. La grabación duró casi 3 minutos. Cuando terminó, el auditorio estalló. Hubo gritos de indignación, personas que se levantaron exigiendo explicaciones, otras que comenzaron a llorar. El moderador intentó restaurar el orden, pero su voz se perdió en el caos. Fue el padre Luis quien se puso de pie y levantó ambas manos, esperando a que el ruido disminuyera. Tomó varios minutos, pero eventualmente el silencio regresó, tenso y expectante. «Lo que acabamos de presenciar», comenzó el padre Luis con voz firme, «no es algo nuevo. Es tan viejo como la fe misma.
La manipulación de la creencia religiosa para beneficio personal ha existido desde que los primeros charlatanes descubrieron que el miedo y la esperanza podían convertirse en herramientas de control. Miró directamente al predicador, que ahora sudaba visiblemente. Pero lo que hace que esto sea particularmente pernicioso es que no se trata solo de engaño. Se trata de destrucción sistemática de la confianza. Cuando alguien fabrica milagros, no solo está mintiendo sobre eventos específicos, está envenenando el concepto mismo de lo sagrado. Comenzó a caminar lentamente frente al estrado, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. La fe genuina no necesita efectos especiales, no requiere testimonios fabricados ni drama manufacturado. La fe real es silenciosa, es personal, es algo que crece en la oscuridad del corazón humano sin necesidad de audiencias ni aplausos. Pero los manipuladores no pueden vender eso. Necesitan espectáculo, necesitan lágrimas programadas y conversiones instantáneas, porque su modelo de negocio depende de mantener a la gente en un estado constante de expectativa emocional. Se detuvo y señaló los papeles que la mujer había dejado sobre la mesa. Estos documentos son la prueba de algo que muchos hemos denunciado durante años. Hay organizaciones que operan como empresas disfrazadas de iglesias. Tienen departamentos de marketing, equipos de producción, estrategias de crecimiento que serían la envidia de cualquier corporación multinacional. Y en el centro de todo está la manufactura de experiencias religiosas falsas. El predicador trató de interrumpir, pero el padre Luis continuó sin darle espacio. El proceso es siempre el mismo. Primero, identifican a personas vulnerables, gente que está pasando por crisis, que busca respuestas, que necesita desesperadamente creer en algo. Segundo, les ofrecen una narrativa simple donde ellos son las víctimas y la organización es la salvadora. Tercero, los aíslan gradualmente de otras fuentes de apoyo, creando una dependencia total. Y cuarto, los convierten en herramientas de reclutamiento, usándolos para atraer a más víctimas al sistema. Volteó hacia el público. ¿Cómo reconocen cuando están siendo manipulados? Hay señales claras. Si alguien les dice que cuestionar es falta de fe, es manipulación. Si les piden que donen más allá de sus posibilidades económicas, prometiendo retornos sobrenaturales, es manipulación. Si los testimonios que escuchan suenan demasiado perfectos, demasiado dramáticos, demasiado convenientes, probablemente lo son. Y si se sienten obligados a compartir experiencias espirituales privadas en público para demostrar su compromiso, están siendo explotados. El joven que había hablado antes alzó la mano y el padre Luis le dio permiso para intervenir. Quiero agregar algo. Cuando finalmente decidí salir, me amenazaron. Me dijeron que si hablaba, Dios me castigaría, que mi familia sufriría, que perdería todo lo que tenía. Eso no es fe, eso es terrorismo espiritual. El padre Luis asintió gravemente. Exacto. Y ese es otro patrón común. Los manipuladores usan el miedo a lo divino como herramienta de control. Transforman a Dios en un vigilante vengativo que castiga a quienes se atreven a cuestionar la autoridad humana. Es una perversión absoluta de lo que significa lo sagrado. El predicador finalmente se puso de pie, con el rostro rojo y las venas del cuello marcadas. Usted no tiene autoridad para juzgarme. La Iglesia Católica no tiene derecho moral para señalar a nadie después de sus propios escándalos. El padre Luis lo miró sin inmutarse. Tiene razón en algo. La Iglesia Católica ha cometido errores terribles y debe rendir cuentas por ellos. Pero esto no es sobre instituciones, es sobre verdad. Y la verdad es que usted construyó un imperio basado en mentiras, que manipuló la fe de personas inocentes para beneficio personal, que creó un sistema donde la honestidad era castigada y la falsedad era recompensada. Señaló a los 3 testigos. Ellos tuvieron el coraje de venir aquí sabiendo que serían atacados, que su credibilidad sería cuestionada, que enfrentarían represalias. ¿Por qué lo hicieron? Porque vieron a otras personas cayendo en la misma trampa que los atrapó a ellos. Porque decidieron que la verdad valía más que su comodidad. La mujer habló nuevamente, con voz más firme ahora. Hay más personas. Decenas de ellas. Algunas tienen miedo de hablar, pero otras están dispuestas. Tenemos más evidencias.
registros financieros que muestran a dónde fue realmente el dinero de las ofrendas, testimonios de personas que fueron presionadas para hacer donaciones que no podían pagar, casos de familias que quedaron en bancarrota porque creyeron en las promesas de prosperidad. Sacó más papeles del sobre. Esto es solo el comienzo. Vinimos aquí porque sabíamos que este debate sería público, que habría testigos, que no podría ser silenciado tan fácilmente. Queríamos que la gente supiera la verdad antes de que más familias fueran destruidas. El padre Luis tomó uno de los documentos y lo estudió brevemente antes de volver a dejarlo sobre la mesa. Lo que vemos aquí es un patrón que se repite en muchas organizaciones religiosas que operan al margen de cualquier supervisión real. Prometen conexión directa con lo divino, pero lo que realmente venden es pertenencia a un grupo que te valida solo mientras sigas las reglas y aportes recursos. Es una forma de explotación que combina elementos de sectas, esquemas piramidales y manipulación psicológica. Caminó hacia el borde del estrado mirando directamente a la audiencia. La pregunta que todos deben hacerse es, ¿qué busco realmente cuando me acerco a una comunidad religiosa? Si busco espectáculo, encuentros emocionales intensos y promesas de transformación instantánea, soy un blanco perfecto para manipuladores. Pero si busco crecimiento genuino, acompañamiento en momentos difíciles y una comunidad que me desafíe a ser mejor persona sin explotarme, entonces tengo que ser más selectivo y más crítico. El predicador intentó levantarse para retirarse, pero el moderador le pidió que permaneciera sentado. El hombre obedeció a regañadientes, con la mirada fija en el suelo. «No estoy aquí para destruir su reputación», continuó el padre Luis. «Estoy aquí porque este debate trata sobre discernimiento espiritual, y no hay mejor ejemplo de por qué el discernimiento es crucial que lo que acabamos de presenciar. La fe sin inteligencia es fanatismo. La espiritualidad sin sentido crítico es vulnerabilidad. Y la devoción sin cuestionamiento es el camino más corto hacia la explotación». El esposo de la mujer habló nuevamente. «Durante años me sentí culpable. Pensaba que yo era el problema, que mi falta de fe era la razón por la que tenía dudas. Pero las dudas eran mi mente tratando de protegerme. El instinto que me decía que algo estaba mal era correcto, solo que fui entrenado para silenciar ese instinto, para verlo como debilidad espiritual». El padre Luis asintió. «Exacto. Una de las primeras cosas que hacen los manipuladores es atacar el sentido crítico de sus seguidores. Lo llaman falta de fe, carnalidad, influencia demoníaca, cualquier cosa que convierta el pensamiento independiente en algo negativo. Es una táctica deliberada porque saben que personas que piensan son personas difíciles de controlar. Se dirigió directamente al predicador. «Usted construyó un sistema donde cuestionar era pecado, donde pedir transparencia financiera era desconfiar de Dios, donde solicitar rendición de cuentas era atacar al ungido del Señor. Y funcionó durante años porque la gente buena, la gente que genuinamente quiere servir a Dios, es a menudo la más fácil de manipular. Su bondad se convierte en su punto ciego». El auditorio estaba completamente inmóvil. Algunas personas lloraban silenciosamente, otras tenían expresiones de shock. Un grupo en la parte trasera había comenzado a murmurar entre ellos, claramente seguidores del predicador, que estaban procesando lo que acababan de escuchar. El joven testigo agregó algo más. «Quiero que la gente entienda que nosotros no somos especiales. No somos más débiles ni más tontos que otros. Cualquiera puede caer en esto. Yo era estudiante de universidad, tenía pensamiento crítico, venía de una familia educada. Pero cuando estás en medio de ello, cuando todos a tu alrededor refuerzan las mismas ideas, cuando te bombardean constantemente con mensajes que apelan a tus emociones más profundas, es casi imposible ver la verdad». El padre Luis señaló al joven con apreciación. «Eso es importante. La manipulación religiosa no discrimina por nivel educativo o inteligencia. Ataca la necesidad humana universal de pertenecer, de tener propósito, de ser parte de algo más grande. Todos tenemos esas necesidades. Los manipuladores simplemente son expertos en identificarlas y explotarlas». Tomó un momento antes de continuar, eligiendo sus palabras con cuidado.
Hay una diferencia fundamental entre liderazgo espiritual genuino y manipulación disfrazada de espiritualidad. El liderazgo real, empoderar a las personas para que tomen sus propias decisiones, para que crezcan en autonomía moral y espiritual. La manipulación hace exactamente lo opuesto. Crea dependencia, destruye la confianza en el juicio propio y convierte a las personas en versiones disminuidas de sí mismas. La mujer levantó otro documento. Esto es un correo electrónico interno donde se discute específicamente cómo mantener a los miembros en un estado de necesidad emocional constante. Habla de crear ciclos de crisis y resolución para que la gente nunca se sienta lo suficientemente estable como para alejarse. Es calculado, es deliberado, es monstruoso. El padre Luis leyó el documento que ella le extendió y su expresión se endureció. Esto confirma algo que hemos observado en múltiples casos. No es negligencia, no es malinterpretación, es estrategia consciente. Hay personas que han estudiado psicología de masas, técnicas de persuasión y manipulación emocional con el propósito específico de aplicarlas en contextos religiosos. Miró al predicador, que ahora tenía los hombros caídos y parecía haber envejecido 10 años en la última media hora. La tragedia aquí no es solo lo que usted hizo, es el tiempo que tomará reparar el daño. Estas 3 personas y las decenas que mencionaron tendrán que reconstruir su relación con la fe desde cero. Tendrán que aprender a confiar nuevamente, a creer nuevamente, a abrirse nuevamente a lo espiritual después de haber sido traicionados de la manera más profunda posible. El moderador finalmente encontró su voz y preguntó algo que muchos en el auditorio probablemente se estaban preguntando. Padre Luis, ¿qué recomienda para las personas que están en organizaciones similares pero no lo saben? ¿Cómo pueden protegerse? El padre Luis se tomó un momento antes de responder. Primero, confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo sea. Segundo, busquen transparencia. Las organizaciones legítimas no tienen problema en mostrar cómo se usan los recursos, cómo se toman las decisiones, quién tiene autoridad y por qué. Tercero, mantengan conexiones fuera de la organización religiosa. Los manipuladores siempre intentan aislar a sus seguidores. Resistan ese aislamiento. Cuarto, examinen los frutos. La organización produce personas más amorosas, más generosas, más íntegras, o produce personas más dependientes, más temerosas, más controladas. Hizo una pausa. Y quinto, recuerden que Dios no necesita sus técnicas de marketing. Lo sagrado no requiere producción. La verdad espiritual no teme a las preguntas. Si alguien les dice que cuestionar es pecado, corran. Uno de los seguidores del predicador en el auditorio se puso de pie, con expresión confundida y dolida. Pero yo he visto milagros reales en esa iglesia. He visto personas cambiar. ¿También eso fue mentira? El padre Luis le respondió con gentileza. No necesariamente. Los cambios genuinos pueden ocurrir incluso en contextos manipuladores. La gente puede experimentar transformación real a pesar de, no por causa de, la manipulación. Pero la pregunta es, ¿a qué costo? ¿Esos cambios vinieron con libertad o con cadenas? ¿Las personas crecieron en autonomía o en dependencia? La mujer que había iniciado todo esto agregó algo más. Yo también vi cambios en mi vida cuando me uní. Dejé hábitos destructivos. Me volví más disciplinada, encontré comunidad, pero con el tiempo me di cuenta de que no era crecimiento real, era conformidad. No me estaba convirtiendo en mejor versión de mí misma. Me estaba convirtiendo en lo que ellos necesitaban que fuera para mantener el sistema funcionando. El padre Luis asintió. Ese es el problema con la transformación manufacturada. Se ve bien en la superficie, pero no tiene raíces profundas. Y cuando finalmente ves la verdad y decides salir, todo ese supuesto crecimiento se revela como lo que realmente era, condicionamiento. El predicador finalmente habló, con voz apenas audible. Al principio era genuino. Yo realmente creía que estaba ayudando a la gente. El padre Luis lo miró con una mezcla de firmeza y algo que podría haber sido compasión. Quizás eso sea verdad. Muchos manipuladores comienzan con buenas intenciones, pero en algún punto tomó la decisión de que los fines justificaban los medios. Decidió que mentir estaba bien si traía resultados, y cada vez que tomó esa decisión,
Se alejó un poco más de lo que afirmaba representar. El silencio que siguió fue pesado. Nadie sabía qué decir. El debate había sido secuestrado por la realidad, y la realidad era mucho más cruda que cualquier discusión teológica abstracta. El moderador intentó recuperar algo de estructura. Creo que deberíamos dar por terminado este encuentro. Claramente, necesitamos procesar lo que ha sucedido aquí. Pero el padre Luis levantó una mano. Un momento más, por favor. Esto es importante. Se dirigió a toda la audiencia. Lo que sucedió aquí hoy no es una victoria de una institución sobre otra. No es la Iglesia Católica derrotando a otras denominaciones. Es la verdad saliendo a la luz, y eso siempre es doloroso pero necesario. Todos nosotros, independientemente de nuestra tradición religiosa, tenemos la responsabilidad de proteger a los vulnerables, de denunciar el abuso y de mantener estándares de integridad en nuestras comunidades. Miró específicamente a los seguidores del predicador que aún permanecían en el auditorio. Para ustedes, esto es especialmente difícil. Han invertido tiempo, recursos, fe en algo que ahora se revela como corrupto. No tienen que rechazar su espiritualidad por esto, pero sí tienen que ser honestos sobre lo que sucedió. Pueden salir de aquí y negarlo todo. Pueden atacar a estos 3 valientes que se atrevieron a hablar, pueden refugiarse en la negación, o pueden hacer lo más difícil, aceptar que fueron engañados y comenzar el proceso de sanación. Una mujer en el público se puso de pie, claramente conmovida. Yo también fui parte de esa organización. Dejé hace 2 años, pero nunca tuve el coraje de hablar. Después de hoy, quiero hacerlo. Quiero agregar mi voz a la de ellos. Y entonces sucedió algo extraordinario. Otra persona se levantó, y otra más. En total, 7 personas se pusieron de pie admitiendo que habían sido parte del mismo sistema y que estaban dispuestas a testificar. El predicador hundió la cara entre las manos. El padre Luis habló suavemente. Este es el poder de la verdad. Una vez que alguien tiene el coraje de romper el silencio, otros encuentran su propia voz. El miedo pierde su control. La vergüenza comienza a disiparse. El esposo de la primera mujer agregó algo final. Por eso vinimos aquí. Sabíamos que no podíamos hacer esto solos. Necesitábamos un espacio público, necesitábamos testigos, necesitábamos que fuera imposible de ignorar, y esperábamos que otros encontraran el coraje de unirse a nosotros. El padre Luis cerró con palabras que resonaron en cada rincón del auditorio. La fe real no teme a la luz. La verdad espiritual genuina no requiere oscuridad ni secretos. Y una comunidad religiosa saludable nunca castigará a quienes hacen preguntas difíciles. Si su líder les dice lo contrario, no es un líder espiritual, es un manipulador. Y merecen algo mejor. El debate terminó ahí. No hubo conclusiones formales ni cierre ceremonial. La gente comenzó a levantarse, algunos en shock, otros en lágrimas, algunos claramente furiosos. Los 3 testigos originales fueron rodeados por personas que querían agradecerles, que querían compartir sus propias historias, que necesitaban saber que no estaban solos. El predicador intentó salir discretamente por una puerta lateral, pero fue interceptado por varios periodistas que habían captado todo en video. Sus respuestas fueron evasivas, contradictorias, desesperadas. El contraste con la claridad de los testigos era devastador. El padre Luis permaneció en el estrado, respondiendo preguntas de quienes se acercaban a él. No mostraba triunfalismo. Su expresión era seria, casi melancólica. Cuando finalmente tuvo un momento de privacidad, el moderador se le acercó. «Padre, ¿sabía que esto iba a suceder?» El padre Luis negó con la cabeza. «No tenía idea, pero he visto suficientes casos similares como para reconocer los patrones cuando los veo. Y cuando esa mujer se levantó, supe exactamente qué tipo de historia íbamos a escuchar. ¿Qué pasará ahora? Depende de muchas cosas. Si las autoridades se involucran, si más personas dan un paso adelante, si los medios mantienen la presión. Pero lo más importante es que la verdad ya no puede ser contenida. Eso cambia todo». El auditorio se fue vaciando lentamente. Los 3 testigos principales aún estaban ahí, rodeados ahora por las otras personas que se habían identificado como víctimas del mismo sistema. Formaban un pequeño círculo, hablando en voz baja, compartiendo contactos, organizándose. Había dolor en sus rostros,
pero también algo parecido a la liberación. La mujer que había iniciado todo finalmente se acercó al padre Luis. Tenía los ojos rojos pero secos. «Gracias por darnos espacio para hablar». El padre Luis le estrechó la mano. «No me agradezca. Ustedes hicieron lo más difícil. Yo solo estaba aquí para contextualizar lo que ustedes tuvieron el coraje de revelar. ¿Cree que algo cambiará? Algo ya cambió. 10 personas saldrán de aquí sabiendo que no están locas, que no están solas, que lo que vivieron fue real y no fue culpa suya. Eso es enorme». La mujer asintió, y por primera vez esa mañana sonrió levemente. El padre Luis observó cómo el grupo se retiraba juntos, apoyándose mutuamente. El moderador comenzó a guardar los documentos que habían quedado sobre la mesa, manejándolos con cuidado, como si fueran evidencia en un juicio, porque, en cierto sentido, lo eran. Afuera del auditorio, el sol de la mañana todavía brillaba sobre las calles de Coyoacán. La ciudad seguía su ritmo normal, ajena al terremoto que acababa de sacudir la fe de docenas de personas. Pero dentro de ese edificio, algo fundamental había cambiado. El silencio había sido roto. Las mentiras habían sido expuestas, y aunque el camino hacia la sanación sería largo y doloroso, al menos ahora había un camino. El padre Luis recogió sus cosas lentamente, pensativo. Este no había sido el debate que esperaba dar esa mañana. Había preparado argumentos teológicos, referencias bíblicas, puntos de discusión cuidadosamente estructurados. Nada de eso había sido necesario. La realidad había irrumpido con su propia lógica brutal, y todo lo que pudo hacer fue darle nombre a lo que todos estaban presenciando. Mientras caminaba hacia la salida, una periodista lo detuvo para una última pregunta. «Padre, ¿qué mensaje le daría a las personas que aún están en organizaciones como esa?» El padre Luis pensó por un momento. Que la verdad los hará libres, pero primero los hará miserables, que salir será lo más difícil que hagan en su vida, que serán atacados, cuestionados, posiblemente rechazados por personas que aman, pero que del otro lado está una fe más genuina, una espiritualidad más profunda y una vida que realmente les pertenece. Y eso vale cualquier precio. La periodista asintió, grabando cada palabra. El padre Luis salió finalmente del edificio, respirando profundamente el aire fresco de la mañana. El debate había terminado, pero las consecuencias apenas comenzaban. Las redes sociales ya estaban explotando. Los videos del encuentro habían sido subidos por docenas de personas que estaban en el auditorio, y cada versión mostraba el mismo momento desde ángulos diferentes. Los algoritmos habían captado el drama, y las plataformas empujaban el contenido hacia usuarios que nunca habían oído hablar del padre Luis Toro ni del predicador acusado. Para media mañana, el asunto ya era tendencia nacional. En un café a 3 cuadras del Centro Cultural, los 3 testigos principales se sentaron alrededor de una mesa con las otras 7 personas que se habían identificado durante el evento. Nadie había planeado esta reunión, pero todos entendieron instintivamente que necesitaban estar juntos. El peso de lo que acababan de hacer era demasiado grande para cargarlo solos. La mujer que había iniciado todo pidió agua simple. Sus manos ya no temblaban, pero sentía un cansancio profundo que iba más allá de lo físico. Su esposo le puso una mano en el hombro, un gesto pequeño pero cargado de años de complicidad silenciosa. Una de las mujeres que se había levantado después habló primero. «Llevo 4 años fuera de esa organización. 4 años sintiendo que había hecho algo malo al irme. 4 años creyendo que el problema era yo. Y hoy, en media hora, todo cambió». Otra persona, un hombre de unos 40 años con expresión exhausta, agregó: «Yo todavía estoy adentro. Bueno, estaba. Supongo que después de hoy ya no puedo volver. Pero necesitaba que alguien dijera en voz alta lo que todos sabíamos y nadie se atrevía a admitir». El joven que había fingido tener cáncer miró su teléfono y su rostro palideció. «Ya hay artículos. Varios medios están cubriendo lo que pasó, y los comentarios. Algunos creen, otros dicen que somos actores pagados por la Iglesia Católica para destruir a un ministerio exitoso». La esposa suspiró. «Sabíamos que esto iba a pasar. Por eso trajimos evidencia física. Por eso grabamos las instrucciones. Porque sabíamos que nuestra palabra sola no sería suficiente». Un hombre más joven, que no había hablado durante el evento,
pero se había identificado después, intervino con voz insegura. Mi familia sigue ahí, mi mamá, mis hermanos. Cuando vean esto, van a pensar que los traicioné, van a creer que estoy poseído o que me volví contra Dios. La mujer que había iniciado todo lo miró con comprensión. Eso es exactamente lo que nos dijeron que pensaríamos de cualquiera que hablara. Es parte del sistema de control, pero tu familia eventualmente verá la verdad o no la verá. No puedes controlar eso. Solo puedes controlar si sigues viviendo en la mentira o no. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, el predicador acusado estaba encerrado en una oficina con 3 de sus asociados más cercanos. El ambiente era tenso, cargado de acusaciones implícitas y miedo palpable. Uno de ellos, el director financiero de la organización, revisaba su computadora con expresión cada vez más preocupada. Las cuentas bancarias van a ser investigadas. Si presentaron esos documentos públicamente, es cuestión de tiempo, antes de que las autoridades se involucren. Y cuando revisen los números encontrarán exactamente lo que se supone que deben encontrar, cortó el predicador con voz áspera. Gastos administrativos, costos operacionales, salarios razonables. ¿Razonables? El director financiero lo miró con incredulidad. Usted compró 3 propiedades en los últimos 2 años. Tiene 2 vehículos de lujo. Su hijo estudia en una universidad privada que cuesta más que el salario anual de la mayoría de nuestros miembros. ¿Cómo explica eso? Prosperidad. Bendiciones de Dios por fidelidad. Nadie va a creerse eso ahora. No después de las grabaciones. No después de los testimonios. Estamos acabados. El predicador golpeó el escritorio con ambas manos. No estamos acabados. Esto es un ataque espiritual. Satanás está usando personas débiles y resentidas para destruir lo que Dios edificó. Vamos a contraatacar. Vamos a exponer a esos traidores por lo que realmente son. Pero su voz carecía de convicción. Los otros 2 hombres en la oficina intercambiaron miradas que decían todo lo que no podían expresar en voz alta. El imperio que habían construido durante una década estaba colapsando, y todos lo sabían. En el centro cultural, el padre Luis Toro se había quedado conversando con el moderador del debate y con algunos profesores de teología que habían asistido al evento. La discusión había derivado naturalmente hacia las implicaciones más amplias de lo que acababan de presenciar. Un profesor de la Universidad Iberoamericana, especializado en sociología religiosa, planteó una pregunta. Padre Luis, usted habló de patrones. ¿Qué tan común es este tipo de manipulación en el panorama religioso mexicano actual? El padre Luis se recargó contra la pared eligiendo sus palabras con cuidado. Más común de lo que quisiéramos admitir. No todas las organizaciones llegan a estos extremos, pero los elementos básicos están presentes en muchas. El énfasis excesivo en las experiencias emocionales, la creación de dependencia financiera, el aislamiento de los miembros respecto a otras fuentes de información y apoyo. Lo que vimos hoy es la versión extrema, pero hay versiones más sutiles operando en docenas de lugares. Otra profesora especializada en psicología religiosa agregó: lo preocupante es que estas organizaciones a menudo crecen más rápido que las instituciones religiosas tradicionales precisamente porque ofrecen lo que la gente busca: experiencias intensas, comunidad cercana, respuestas simples a problemas complejos. La manipulación está disfrazada de servicio. El padre Luis asintió. Exacto, y por eso es tan difícil combatirla. No puedes simplemente decirle a la gente que está siendo manipulada. Tienen que descubrirlo por sí mismos, y ese proceso es doloroso. Lo que hicieron esas 3 personas hoy fue extraordinario porque acortaron ese proceso para otros. Le dieron nombre y rostro a lo que muchos sentían pero no podían articular. El moderador del debate preguntó algo que claramente lo había estado molestando. ¿Debía haber detenido lo que estaba pasando? ¿Permitir que interrumpieran así el debate fue lo correcto? El padre Luis lo miró directamente. Si hubiera detenido eso, habría silenciado la verdad. A veces el formato tiene que ceder ante la realidad. Organizamos estos debates para discutir discernimiento espiritual en abstracto, pero hoy el discernimiento espiritual se manifestó en concreto, vivo, sangrando. Era imposible ignorarlo. En el café, la conversación entre los exmiembros había derivado hacia lo práctico.
Necesitaban organizarse, decidir qué hacer con la evidencia que tenían, determinar si estaban dispuestos a cooperar con investigaciones oficiales si éstas se materializaban. El esposo de la mujer que inició todo tenía experiencia legal por su trabajo como ingeniero en proyectos gubernamentales. Deberíamos contactar a un abogado especializado en este tipo de casos, no para demandar necesariamente, aunque esa opción existe, sino para protegernos. Una vez que esto se haga más grande, y se va a hacer más grande, van a venir por nosotros, van a intentar desacreditarnos, intimidarnos, posiblemente demandarnos por difamación. Una de las mujeres que se había unido después pareció asustarse ante esa posibilidad. No tengo dinero para abogados. Apenas estoy saliendo de las deudas que acumulé cuando estaba ahí dentro. La mujer principal le puso una mano en el brazo. Por eso hacemos esto juntos. Yo tengo algunos ahorros. Otros tienen contactos. Entre todos podemos manejar esto. Pero tienes razón, miró a su esposo. Necesitamos protección legal. El hombre más joven, preocupado por su familia, planteó algo diferente. ¿Y qué hacemos con la gente que todavía está adentro? Mi mamá lleva casi 10 años en esa organización. Ha dado tanto dinero que no quiero ni calcularlo. ¿Cómo la ayudo a ver lo que yo vi? Hubo un silencio incómodo porque nadie tenía una respuesta fácil. Finalmente, una de las mujeres que había estado callada hasta ese momento habló. No puedes forzarlos a ver. Créeme, lo intenté con mi propia hermana. Mientras más evidencia le mostraba, más se aferraba. Porque aceptar la verdad significa aceptar que perdió años de su vida, miles de pesos, relaciones importantes. Es más fácil creer que yo estoy equivocada que aceptar todo eso. El joven bajó la mirada, claramente devastado por esa realidad. Entonces, no hay nada que pueda hacer. No dije eso. Puedes estar disponible, puedes mantener la puerta abierta, y puedes confiar en que eventualmente, cuando estén listos, la semilla de duda que plantaste hoy va a germinar, pero el tiempo es de ellos, no tuyo. Mientras tanto, en redes sociales, la batalla narrativa ya había comenzado. Los seguidores leales del predicador habían organizado una campaña de defensa, etiquetando los testimonios como ataques coordinados, teorías de conspiración de denominaciones rivales, intentos de destruir un ministerio que estaba haciendo la obra de Dios. Publicaban sus propios testimonios de transformación genuina, de milagros reales, de vidas cambiadas, pero los videos eran incontestables, las grabaciones de audio eran claras. Los documentos mostraban exactamente lo que los testigos habían afirmado, y conforme pasaban las horas, más personas comenzaron a compartir sus propias experiencias, algunas idénticas, otras con variaciones, pero todas señalando hacia el mismo patrón sistemático. Un periodista de investigación que había estado siguiendo organizaciones religiosas sospechosas durante años, vio los videos y supo inmediatamente que esto era más grande que un incidente aislado. Comenzó a hacer llamadas, a contactar fuentes, a revisar registros públicos. Para el mediodía ya tenía suficiente material para un artículo extenso que contextualizaba lo sucedido esa mañana dentro de un panorama más amplio de manipulación religiosa en México. El padre Luis Toro había regresado a su residencia, pero su teléfono no dejaba de sonar. Solicitudes de entrevistas, preguntas de otros sacerdotes que habían visto los videos, mensajes de personas agradeciéndole por dar voz a algo que habían experimentado en sus propias comunidades religiosas. Respondió a algunos, ignoró otros, y finalmente apagó el teléfono para poder pensar con claridad. Se sentó en su escritorio y abrió su computadora. Necesitaba procesar lo que había sucedido, darle forma a las ideas que se habían cristalizado durante el evento. Comenzó a escribir, no para publicación inmediata, sino para clarificar su propio pensamiento. La manipulación religiosa funciona porque explota lo más noble del ser humano, el deseo de trascendencia, la búsqueda de significado, la necesidad de comunidad. Los manipuladores no son estúpidos, saben exactamente qué botones presionar, qué palabras usar, qué promesas hacer. Y saben que la gente buena, la gente que genuinamente quiere servir a algo más grande que ellos mismos, será la más vulnerable a sus tácticas. Hizo una pausa, recordando los rostros de los 3 testigos principales cuando subieron al estrado.
Lo que requiere un coraje extraordinario no es denunciar al malo evidente, es denunciar a quien todos consideran bueno. Es pararse frente a una comunidad que te amaba y decir, fui cómplice de una mentira. Es arriesgar tu reputación, tus relaciones, tu sentido de identidad, porque la verdad importa más que la comodidad. Continuó escribiendo durante casi una hora, desarrollando ideas sobre discernimiento, sobre la diferencia entre autoridad legítima y autoritarismo disfrazado, sobre cómo las instituciones religiosas, de todas las denominaciones, tenían la responsabilidad de crear sistemas de rendición de cuentas que protegieran a los vulnerables. En el café, el grupo de exmiembros había decidido formar una especie de red de apoyo informal. Intercambiaron números telefónicos, crearon un grupo de chat, acordaron reunirse regularmente. Sabían que los días y semanas siguientes serían difíciles y necesitaban la fortaleza que solo la solidaridad podía proporcionar. La mujer que había iniciado todo recibió una llamada de su hija, que había visto los videos en línea. La conversación fue emocional. La hija, que tenía 18 años y había crecido dentro de esa organización, admitió que siempre había sentido que algo estaba mal, pero nunca se había atrevido a decirlo en voz alta. Ahora, al ver a su madre pararse públicamente contra esa falsedad, sentía una mezcla de orgullo, alivio y miedo por lo que vendría después. ¿Valió la pena, mamá?, preguntó la joven con voz temblorosa. La madre miró alrededor de la mesa, a las otras personas que habían encontrado el coraje para dar un paso adelante, y respondió sin dudar, «Todavía no lo sé. Pregúntame en un año. Pero si lo que hicimos hoy evita que una sola familia más caiga en esa trampa, entonces sí, valió cada segundo de terror que sentí subiendo a ese estrado». El predicador acusado había dejado su oficina y se dirigía a su casa en uno de los barrios residenciales más exclusivos de la ciudad. Mientras conducía, su mente trabajaba frenéticamente, tratando de encontrar una salida, una manera de revertir el daño, una narrativa que pudiera rescatar su imagen, pero cada idea se estrellaba contra la realidad inamovible de las evidencias. No eran acusaciones vagas, eran documentos con su firma, grabaciones con su voz, testimonios de personas que él mismo había entrenado. Su esposa lo esperaba en casa, con el rostro contraído por la preocupación. Ella había visto los videos también. Durante años había elegido no hacer las preguntas difíciles, no mirar demasiado de cerca los números, no cuestionar las inconsistencias obvias. Ahora ya no tenía esa opción. La verdad había sido expuesta públicamente, y no había manera de volver a meter el genio en la lámpara. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó ella cuando él entró. El predicador no tenía respuesta. Por primera vez en años. No tenía un sermón preparado. No tenía una explicación lista. No tenía una manera de girar la narrativa a su favor. Solo tenía el peso aplastante de sus propias decisiones y las consecuencias que finalmente lo habían alcanzado. En su escritorio, el padre Luis Toro terminó de escribir sus reflexiones y las guardó en un archivo. No era el momento de publicarlas. El momento era dejar que los hechos hablaran por sí mismos, dejar que la gente procesara lo que había presenciado sin que voces adicionales intentaran interpretar o controlar la narrativa. Ya habría tiempo para análisis más profundos. Por ahora, la verdad necesitaba espacio para respirar. Encendió nuevamente su teléfono y encontró un mensaje del moderador del debate. Las autoridades educativas de la universidad estaban considerando organizar una serie de conferencias sobre manipulación religiosa, usando lo sucedido esa mañana como punto de partida para una discusión más amplia. Querían saber si el padre Luis estaría dispuesto a participar. Respondió afirmativamente. Este era exactamente el tipo de conversación que necesitaba suceder, no solo en círculos académicos, sino en comunidades de base, en parroquias, en grupos juveniles, en cualquier espacio donde personas vulnerables pudieran ser blanco de manipuladores. El periodista de investigación publicó su artículo a primera hora de la tarde. Era exhaustivo, bien documentado, y colocaba los eventos de esa mañana en un contexto mucho más amplio. Identificaba al menos otras 5 organizaciones religiosas en México que operaban con patrones similares, aunque con diferentes grados de sofisticación. Incluía entrevistas con expertos en sectas, psicólogos especializados en manipulación
y víctimas de otros grupos que habían encontrado el coraje para hablar después de ver los videos del evento. El artículo se volvió viral casi inmediatamente. Los comentarios revelaban una división profunda. Algunos expresaban shock y gratitud por la exposición, otros defendían ferozmente sus propias organizaciones religiosas, insistiendo en que esto era un ataque generalizado contra la fe. Y un tercer grupo, quizás el más revelador, compartía sus propias experiencias de manipulación en contextos religiosos diversos, desde católicos tradicionalistas hasta grupos nueva era. La conversación que el padre Luis había esperado provocar con el debate original estaba sucediendo, pero de una manera mucho más cruda y real de lo que nadie había anticipado. No era una discusión teológica abstracta, era un ajuste de cuentas colectivo con las formas en que la fe había sido usada como arma contra los fieles. En el café, el grupo de exmiembros finalmente se separó con la promesa de mantenerse en contacto. Cada uno enfrentaría su propia versión de las consecuencias en las horas y días siguientes. Familias fracturadas, amistades perdidas, identidades que necesitaban ser reconstruidas desde cero. Pero al menos ahora no estarían solos en ese proceso. La mujer que había iniciado todo caminó con su esposo de regreso hacia su auto. El sol seguía brillando, la ciudad seguía moviéndose, la vida seguía su curso indiferente al drama personal de unas cuantas personas. Pero para ellos, todo había cambiado. Habían cruzado un umbral del que no había retorno. ¿Te arrepientes?, preguntó el esposo. Ella pensó por un largo momento antes de responder. Pregúntame mañana, y pasado mañana, y probablemente cada día durante el próximo año. Pero en este momento, justo ahora, no. En este momento siento que recuperé algo que había perdido hace mucho tiempo. ¿Qué cosa? Mi voz. El padre Luis Toro observaba por la ventana de su habitación, viendo pasar la vida normal de la ciudad. En algún lugar allá afuera, el predicador acusado estaba enfrentando su propio colapso. En otro lugar, los exmiembros estaban comenzando el largo camino hacia la sanación, y en incontables hogares, personas estaban viendo los videos, leyendo los artículos, haciéndose preguntas incómodas sobre sus propias experiencias religiosas. No había victoria en esto, solo verdad, cruda y dolorosa, pero finalmente expuesta a la luz. Y aunque el padre Luis sabía que este era apenas el comienzo de un proceso largo y complicado, también sabía que algo fundamental había cambiado esa mañana en el auditorio de Coyoacán. La manipulación prospera en la oscuridad, en el silencio, en la vergüenza que mantiene a las víctimas calladas. Pero una vez que alguien encuentra el coraje para encender una luz, para romper el silencio, para rechazar la vergüenza, el poder de los manipuladores comienza a desmoronarse. No de inmediato, no sin dolor, pero inevitable e irreversiblemente. El teléfono del padre Luis volvió a sonar. Era una solicitud de entrevista de una cadena nacional de noticias. Después de considerar por un momento, aceptó. Esta conversación necesitaba llegar más allá de las redes sociales, más allá de los círculos religiosos, a la conciencia pública general, porque la manipulación religiosa no era un problema de una denominación específica, era un problema humano que se manifestaba donde quiera que hubiera fe sin discernimiento, devoción sin pensamiento crítico y comunidad sin rendición de cuentas. Los eventos de esa mañana resonarían durante mucho tiempo. Algunas personas encontrarían en ellos la validación que necesitaban para salir de situaciones similares. Otras los usarían como excusa para atacar toda expresión religiosa, y otras más los ignorarían completamente, aferradas a sus propias narrativas reconfortantes. Pero para los 3 que subieron a ese estrado, para los 7 que se levantaron después, para las docenas que comenzarían a hablar en los días siguientes, esa mañana representó un punto de inflexión, el momento en que decidieron que la verdad valía más que la pertenencia, que la integridad importaba más que la comodidad, que liberar a otros de la misma trampa justificaba el costo personal de exponerla. El padre Luis Toro cerró su computadora y se preparó para la entrevista. Sabía exactamente qué diría. No atacaría personas específicas ni denominaciones particulares. Hablaría sobre principios, sobre cómo reconocer manipulación disfrazada de espiritualidad,
sobre la diferencia entre liderazgo que empodera y control que esclaviza. Hablaría sobre el derecho de cada persona a cuestionar, a pedir transparencia, a mantener su autonomía incluso dentro de comunidades de fe. Y hablaría sobre el coraje extraordinario de esas 3 personas que decidieron que era hora de que la verdad saliera a la luz, sin importar el costo. Porque al final del día, ese era el verdadero mensaje de lo que había sucedido esa mañana en Coyoacán. No era sobre derrotar a un manipulador específico, era sobre recuperar el poder que todos los manipuladores intentan robarnos, el poder de nuestra propia voz, de nuestro propio juicio, de nuestra propia verdad. El sol seguía su trayecto por el cielo de la Ciudad de México. La mañana eventualmente daría paso a la tarde y la tarde a la noche. Pero algo había sido liberado en esas horas matutinas que no podría ser contenido nuevamente. Una verdad que había estado presionando contra las paredes de silencio durante años había finalmente encontrado su escape. Y aunque el camino por delante sería complicado y doloroso, al menos ahora era un camino iluminado por la honestidad en lugar de oscurecido por la mentira. El padre Luis respiró profundo y salió de su habitación. Tenía trabajo que hacer, historias que escuchar, verdades que validar, y una conversación nacional que ayudar a moldear. Porque lo que había comenzado como un debate teológico en un auditorio de Coyoacán se había transformado en algo mucho más significativo, un recordatorio de que la fe genuina no teme a la verdad, y que ninguna manipulación, sin importar cuán sofisticada, puede sobrevivir indefinidamente al poder de personas ordinarias decidiendo que ya es suficiente.